Bueno, qué pena muchachos, se cortó la comunicación, entonces ahora vamos a resolver este problema. Y con eso finalizo. Entonces tenemos un recipiente y tiene que ver con el ejercicio que acabé de dejarles, de explicarles, pero en este sí lo vamos a resolver. Bien, nos dice que se colocan 100 gramos de un metal a una temperatura inicial. Entonces aquí hay un metal y ese metal entonces tiene una masa de 100 gramos y está a una temperatura inicial de 100 grados centígrados y que se coloca en un recipiente del mismo material. Entonces, como el metal y el recipiente tienen el mismo material, lo voy a colocar de rojo más bien. ¿Listo? Señalando que están hechos del mismo material. Entonces, el recipiente tiene una masa de 200 gramos y bueno, dice que contiene una masa de agua de 500 gramos. Entonces aquí hay agua y hay 500 gramos, que tiene una temperatura inicial, o sea que el agua tiene una temperatura de 17,3 grados centígrados. Nos dice que la temperatura final de equilibrio entre los tres fue 22,7 grados centígrados. Y nos piden hallar cuál es el calor específico del metal. Bien, entonces como el bloque es el más caliente, este señor va a hacer calorías. ¿Y quién las va a ganar? Les va a ganar el agua y las va a ganar el recipiente. Entonces yo voy a dar aquí una especificación. Entonces el bloque de metal va a ser la sustancia 1. El agua va a ser la sustancia 2. Y el recipiente va a ser la sustancia 3 para no estar escribiendo. Entonces, vamos a hacer entonces qué pasa de acuerdo a la naturaleza del problema con algunos datos. Primero, la temperatura final del 1 es igual a la temperatura final del 2 igual a la temperatura final del 3 porque es la temperatura de equilibrio, lo voy a llamar así. Ahora hablemos de la temperatura inicial. La temperatura inicial del bloque, o sea de esta, ¿sí?, tendrá que ser mayor que la temperatura final de equilibrio, ¿sí?, porque él se de calorías. Y la temperatura final, ¿sí?, del recipiente y la temperatura final del agua tendrá que ser mayor, ¿sí?, porque están a 17, ¿sí?, y el otro entonces es mayor que la del equilibrio. Ahora, sabemos que como el recipiente y el lingote son del mismo material, el calor específico del recipiente es igual al calor específico del bloque de metal. Bien, entonces saquemos la ecuación. ¿Quién cede calorías? El que cede calorías entonces es el bloque, o sea el 1. ¿Quién gana esas calorías? Las gana el agua, o sea el 2, y las gana el recipiente, o sea el 3. Reemplacemos por los datos de la ecuación. Calor específico del 1 por la masa del 1 por la temperatura final menos la temperatura inicial del 1. Igual a calor específico del 2 por la masa del 2 por la temperatura final menos la temperatura inicial del 2. Más calor específico del 3 por la masa del 3 por la temperatura final menos la temperatura inicial del 3. Reemplacemos a ver la ecuación por algunos datos. C1 por la masa 1. La temperatura final
22,7. La temperatura inicial del 1, el 1 quedamos que era el metal, estaba a 100 grados centígrados. Igual a C2 por masa 2. La temperatura final, 22,7 grados centígrados. Menos la temperatura inicial del 2, o sea, del agua. El agua se encontraba a 17,3 grados centígrados. Más el calor específico del 3. ¿El 3 quién es? El recipiente. Calor específico del 3, que es el mismo del 1, ¿cierto? Entonces voy a llamarlo C1 para estas dos ecuaciones. Por la masa del 3, que ahorita reemplazo para hallar esos valores. Por ahora estoy haciendo solo la temperatura. Temperatura final, 22,7 grados centígrados menos la temperatura inicial del recipiente. Como el recipiente contiene agua y esos dos llevan interactuando un tiempo, entonces la temperatura del recipiente, ¿sí?, es igual a la del agua, o sea, 17. El agua inicialmente se encontraba a 17,3 grados centígrados. Bien, entonces vamos a ir colocando los datos. Menos C1. La masa 1 es de ¿quién? La masa 1 es del metal y sabemos que es de 100 gramos. Por a 22,7, entonces le restamos la temperatura final que era 100, nos da menos 77,3 grados centígrados. Igual a calor específico del 2. El 2 es el agua. 1, ¿cierto? Calorías, gramos, grados centígrados por la masa de agua. ¿Cuál es la masa de agua? 500 gramos. Ahora, 22,7, que es la temperatura final menos la temperatura inicial del agua, que es 5, eso nos daría 5,4 grados centígrados. Más C1 por la masa 3. La masa 3, quedamos que es la del recipiente, y la del recipiente es de 200 gramos por. Entonces, aquí también nos da 5,4 grados centígrados. ¿Por qué? Porque la temperatura final inicial es la misma de la que estaba sucediendo con el agua. O sea que nos quedaría menos C1 por, aquí tenemos a 100 que multiplica a 77,3. Eso nos daría entonces menos, aquí hay menos por menos da más, y nos da 7730, ¿cierto? Gramos por grados centígrados. Igual a, en este lado, toda esta operación de grados centígrados, con grados centígrados se cancela, gramos con gramos se cancela, y nos queda entonces el 500 por 5,4 y nos da los 2700, ¿cierto? Calorías. Más C1 por los 200 por 5,4. Y tenemos entonces 1080, ¿cierto? Gramos por grados centígrados. Voy a mover esto hacia allá. ¿Por qué? Porque son los que tienen la misma incógnita. C1 por 7730 gramos grados centígrados menos C1 por 1080 gramos grados centígrados igual a 2700 calorías. Y bueno, estos dos los puedo restar o sacar un factor común como ustedes lo quieran hacer. 7730 lo divido entre 1080, ¿sí? Y lo resto, perdón, y eso nos da entonces 6650 grados centígrados por C1 igual a 2700 calorías. Y bueno, el calor específico sería 2700 calorías
sobre 100.650 grados centígrados y el calor específico luego sería 2.700 dividido 6.650 y obtenemos 0,406 calorías grados centígrados. Bueno, estos son los tipos de ejercicios que van a resolver en el taller que voy a asignar. Pues lastimosamente quedó dividido en 2 partes el video, pero bueno, no creo que vamos a tener ningún inconveniente con ello. No se les olvide que la semana entrante voy a hacer una evaluación sobre este tema, sobre dilatación. Entonces espero que se preparen muy bien, muchachos. Y sobre los conceptos que ya deben saber. Muchas gracias por la atención prestada y que estén muy bien.